mismo, en el cual también han resucitado con Él, por la fe en la acción del poder de Dios, que los resucitó de entre los muertos. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Dios bendiga su palabra. Mis hermanos, puede buscar a su familiar, ¿verdad? Queremos orar juntos. Busque ahí a su familiar. Si miran a alguien nuevo, quiero que extiendan sus manos a esa persona. Vamos a orar unos a los otros. Entonces, busque ahí a la persona. Esposos, busquen a sus esposas. Hijos, busquen a sus padres. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. Hay unas peticiones. En esta tarde queremos continuar orando por la hermana Dulce. Continuamos orando por ella. Oremos por tía Sari, que también está afectada de su salud. Queremos orar por los pastores. Esta semana, ¿verdad? Un buen pastor confesó que él ha estado en pecado y fue descalificado en el ministerio. Entonces queremos continuar orando por nuestros hermanos pastores que sirven este duro labor. Queremos agradecerle al Señor también por la vida de hermana Paola, ¿verdad? Que ha cumplido años. Queremos orar por la vida de ella. Entonces oremos. Padre nuestro, gracias. Eres un Dios muy bueno, Padre. Te agradezco, Padre, por este tiempo, Padre, que nos das orando juntos, Padre. Te agradezco, Padre, por nuestras esposas, Señor, que son estas ayudas idóneas, Padre, que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Padre, a amarlas, a cuidarlas, a servirlas, Padre. Ayúdanos, Padre, a buscar el bienestar de ellos, Señor. Después el Espíritu Santo crezca, Padre, en ellos, para ellos crecer, Padre, en ti. Te pido también por nuestros hijos, Padre. Te pido, Padre, por cada uno de ellos. Te pido, Padre, que sigas ayudando en el crecimiento bíblico. Te pido, Padre, que nosotros podamos ser el pastor de hogar, Padre, que pueda continuar, Señor, enseñando bíblicamente los caminos del Señor. Ayúdanos, Padre, como familia, en nuestras áreas, Padre, de hogar, Padre, en la manera que administramos todo lo que tú nos has dado, Padre, de las finanzas, Padre, hasta los dones, Padre, que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Padre, a que podamos buscar de ti, Señor, conocer de ti, Padre, y ser guiados, Padre, por el Espíritu, Señor, para poder, Señor, llevar a nuestras familias en el camino que tú deseas, Padre. Te pido también, Señor, por la hermana Dulce, Padre. Te pido, Señor, y te agradezco, Padre. Ella está aquí, Señor, y eso da un gran testimonio de tu persona, Padre. Te pido, Padre, que sigas ayudando, Señor, este quebrantamiento de salud, Padre. Fortalece su alma, Señor, ya que quedan pocos días, Padre, de este tratamiento, Padre. Padre, te pido, Señor, que sigas cuidando de su carne, Padre, de sus huesos, Señor. Gracias por tía Sari, Padre. Igual, Padre, te pido, Padre, cuidado sobre su vida. Te pido, Padre, que la sigas ayudando. Te pido, Padre, en esta tarde por los pastores. Pastores, Padre, que han sido pastores para nuestras vidas, pastores que conocemos, pero también pastores, Padre, que no conocemos, están sirviendo en la obra, Señor. Te pido, Padre, por la vida del hermano Lawson, Señor, por su familia, Padre, que durante este proceso, Padre, él pueda, Señor, amarte, servirte, Señor, pero también, Padre, que pueda buscar, Señor, la corrección, Padre, que es edificante para el alma, Señor. Te pido por su esposa, por su familia, Señor. Te pido por la iglesia, Señor, a quien da desde Trinity Church, Padre. Te pido, Padre, que sigas cuidando, Padre, la obra, Señor, que tú has levantado, Señor. Gracias, Padre, por la hermana Paola, Señor. Gracias por un año más de vida que tú lo has dado. Ahora, Espíritu, te pido, Padre, que me guíes, Señor, que me des fortaleza, Señor. Ayúdame, Padre, a poder exponer, Padre, tu palabra de una manera, Señor, que honre y glorifique tu nombre, Cristo.
Gracias, Señor, te queremos, Padre. Amén, amén y amén. Se pueden sentar. Solo les pido, ¿verdad?, que mantengan sus Biblias abiertas a Colosenses. Vamos a estar, ¿verdad?, lo que es hablando del versículo 11 al 15. Mis hermanos, Pablo se está preocupando de la iglesia y es algo que verdaderamente tenemos que entender. Pablo, ¿verdad?, le está enseñando y está hablando a la iglesia. Le dice del principio, versículo 1, le dice porque quiero que sepan que de gran lucha tengo por ustedes y por los que están en Laodicea y por todos los que no me han visto en persona. Y lo que está Pablo enseñando es que él está trabajando, él está laborando para que la iglesia en Colosas sepa verdaderamente el cuidado que Cristo tiene sobre sus vidas. La manera que ellos tienen que vivir. Les enseña que tienen que estar arraigados a Él, a Cristo, que deben de caminar con Cristo. Nos enseña también, como la vez pasada hablamos, la semana pasada, de no ser engañados. Hay un cuidado que Pablo tiene a la iglesia. Y me imagino que tal vez Pablo no sabía que el Espíritu Santo iba a utilizar esta carta para bendecirnos en este tiempo. Que la iglesia iba a ser edificada con estas palabras. Porque la verdad que lo que Pablo quiere es ver una iglesia madura, que esté sirviendo en las comunidades. Una iglesia que esté segura, mis hermanos. Porque la realidad que es duro vivir en inseguridad. Es duro ser una persona insegura. ¿Ah? Es duro estar, ¿verdad?, no seguro de nuestro propio bienestar. ¿Qué vamos a comer o dónde vamos a vivir? O estar inseguro de lo que va a pasar mañana. ¿Qué va a suceder mañana? Estar con la idea que va a haber un catástrofe, que va a venir y nos va a robar la vida. Pero lo más peor, mis hermanos, es no estar seguro de su propia vida. No tomar pasos de la fe porque vamos a caer. O no tratar, ¿verdad?, de vivir para Cristo porque vamos a fallar. Hay muchas personas tan inseguras que prefieren no hacer nada porque si hacen algo van a fallar. Es mucho mejor quedarnos sentados, como el hombre que se le dio un talento y se realmente laboró, pero de la manera incorrecta. En Mateo 25, 18, 25 dice: pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. El Señor le había dado un talento a este hombre. Él había confiado. De él se lo había entregado. Había una confianza de este hombre a este siervo. Y este siervo fue y dice que cavó en la tierra y escondió este dinero de su señor. Después en el versículo 24 podemos ver por qué tomó esta acción. Dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido. Y tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Este hombre prefirió sentarse y no hacer nada con lo que Dios le había dado. ¿Por la razón de qué? Por su inseguridad. Él no tenía un conocimiento de quién es el Señor. Él no sabía que el Señor en su bondad y misericordia le había dado este talento. Él escarba, él entierra y él deja ahí metido en ese lugar en lo que Dios, el Señor, le había dado. Pero mira cómo responde el Señor, y esto debe ser alarmante para nosotros. Pero su Señor le dijo: siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con interés. Por tanto, quítele el talento y déselo al que tiene los 10 talentos. Porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y el siervo inútil, echándolo
échenlo en las tinieblas de fuera, y ahí será el llanto y el crujir de dientes. El Señor lo manda a lo que es el infierno, le quita el talento que le había dado, pero también lo lleva al lugar donde ha sido preparado para Satanás y los ángeles. Entonces viene Pablo y está hablando a la iglesia. Él quiere que se asegure que la iglesia no ande, que la iglesia no sea insegura. Porque van a ver, y vamos a predicar esto el siguiente domingo. Dice, por tanto que nadie se constituya en juez de ustedes, dice el versículo 16. Con respecto a comida o bebida o cuanto a día de fiestas o la luna nueva o día de reposo. Ellos iban a ser criticados. La iglesia de Dios es criticada, mis hermanos. El hermano Steve Lawson, que cayó en pecado esta semana, ha sido criticado. Pero un buen siervo dijo, en vez de criticar al hermano Steve Lawson, deberíamos de nosotros analizar nuestras propias vidas también, ¿no? Porque este hombre siervo del Señor, con tanta sabiduría bíblica, cayó en pecado. Nosotros también estamos aptos para caer en pecado. Y otro buen siervo dijo hoy en la mañana, mis hermanos, también vinimos el amor que este hombre tuvo al Señor, sabiendo que él iba a perder la oportunidad de seguir sirviéndole al Señor en el ministerio, que sus ingresos financieros iban a parar. Él escogió a Cristo más que al ministerio. Debemos nosotros estar tan seguros en el Señor que cuando vengan situaciones de esa manera, tú y yo escogeremos a Cristo y no al ministerio, no a nuestro trabajo. Pablo le va a ver a la iglesia de Colosas su identidad para que ellos puedan estar en seguros, mis hermanos. Pero tomemos un tiempo de entender dónde viene nuestra inseguridad. ¿Por qué todos aquí somos inseguros? Tenemos que ver la inseguridad y entender la inseguridad. Para poder entenderla tenemos que ir al principio, mis hermanos. Edén era un lugar seguro. ¿Saben la seguridad que había en este lugar cuando Adán y Eva estaban en comunión con Dios a todo el tiempo? Quiero que te imagines, no había nada malo. No había criminales, no había animales feroces, no había enfermedades, no había muerte. ¿Te imaginas qué seguro era ese lugar? Podías caminar a toda hora del día sin preocuparte que alguien te iba a robar o alguien te iba a golpear o alguien te iba a estafar. Podías comer todo excepto el árbol del fruto prohibido sin pensar, me voy a enfermar. Andar en el mar o subirte a la montaña más grande sin miedo de morir. Correr con los leones sin miedos que te coman. Era tan seguro ese lugar, mis hermanos, que tú y yo no hemos probado eso. Pero que al minuto que Adán y Eva caen en el pecado, entra la inseguridad. Y tenemos que ver por qué hay inseguridad, no solamente en la iglesia de Colosas, pero en nosotros. Primero tenemos que entender que la inseguridad viene porque ya no éramos parte del pueblo de Dios. La vida segura que Adán tenía se convirtió en oscura y se convirtió en un lugar inseguro porque ellos pierden la comunión con el Señor. Isaías 59:2 dice, pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios. Y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Efesios 2:12 dice, recuerden que en este tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Tú sabes qué horrible es andar sin Dios? Es espantoso. Ve a través de la palabra. Hay hombres que comenzaron a levantar
ídolos y se postraron ante ellos, se adoraron y alabaron. Hay hombres y mujeres que llevaron a sus hijos y sacrificaron la vida de sus bebés en frente de ídolos. Hubieron hombres que buscaron tener relaciones con hombres. Escucha, era tan horrible lo que había sucedido. ¿Por qué, mis hermanos? Porque verdaderamente ellos habían perdido la comunión con Dios. Y tenemos que entender algo, mis hermanos, que Dios no anda con pecadores. Quiero que te lo pongas en tu mente, en tu cerebro. Dios no anda con pecadores. Libro de Números, capítulo 5, versículo 1. Dice, y el Señor le dijo a Moisés, manda a los israelitas que echen del campamento a todo lo leproso, a todo el que padece de flujo y a todo el que es inmundo por causa de un muerto. A ustedes echarán tanto a hombres como a mujeres. Los echarán fuera del campamento para que no contaminen su campamento donde yo habito en medio de ellos. Dios no habita en lugares que son inmundos. Dios no anda en lo que es con pecadores, mis hermanos y hermanas. Entonces, la inseguridad viene porque cuando el hombre con la humanidad no es parte del pueblo de Dios. Porque cuando no estamos bajo la cobertura, el cuidado de Dios, mis hermanos, la realidad es que estamos mal. La realidad es que somos adversarios de Dios. Entonces la inseguridad viene cuando nosotros no somos parte del pueblo de Dios. También la inseguridad viene por la rebeldía en nuestra carne, porque nuestra carne no nos deja buscar a Cristo. En el comienzo del versículo 13 dice, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en incircuncisión de su carne. Efesios 2:1 dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. No solo no éramos pueblo, mis hermanos, de Dios, pero nada en nosotros podía llevarnos al pueblo de Dios. No había ganas de buscar de Dios. No había ganas en nosotros de decir, yo quiero buscar de Cristo para mi bienestar o mi seguridad. Entonces, mis hermanos, el cambio comienza cuando tú dices, yo quiero. Puedes ir a un doctor, te puede dar todas las medicinas para que mejore tu salud. Pero si tú no quieres mejorar tu salud, todo lo que el doctor te da, ¿va a qué? A la basura. Y mis hermanos, nosotros somos tan inseguros porque nada en nosotros anhela las cosas de Dios. Tenemos que ver eso, tenemos que cuidar eso, tenemos que analizar esto en nuestras vidas. Esto ha creado una inseguridad porque vivimos en un lugar tan malvado. Para aquellos que no son parte del pueblo de Dios, no hay protección. Pero mis hermanos, ahora Él nos ha dado su identidad. Y esto es lo que Pablo le está enseñando aquí. Le está enseñando y se está enfocando, le está enseñando a la iglesia, pero ahora ustedes no son de Colosas. La semana pasada muchos de nosotros celebramos el Día de Independencia de nuestros países. Nos pusimos de nuestros colores y no hay nada malo de eso. Pero mis hermanos, tienes que entender, en nuestra madurez bíblica, ya tú y yo no podemos decir que mis raíces son de Guatemala. Mis raíces ahora están en Cristo Jesús. Mi identidad es Cristo. Mi cultura y mi raza ya no más puede ser mi identidad. Y esto es lo que Pablo le está enseñando. El versículo 11 dice también, en Él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó.
La circuncisión, mis hermanos, era el sistema que Dios creó en el Antiguo Testamento. Era un sistema, mis hermanos, que daba de ver que tú y yo éramos parte del pueblo de Dios. Era una acción externa, una señal externa que daba de ver una señal interna. Los hombres fueron llamados a la circuncisión porque decían, aquel que ha tenido circuncisión da a ver que él está de acuerdo en el pacto con Dios y da a ver que ellos son parte del pueblo de Dios. Pero vemos, mis hermanos, que muchos de ellos tenían esa señal externa, pero su interno era malísimo. Adoraban a Dios con sus labios, pero su corazón estaba ¿qué? Lejos de Dios. No era suficiente esto. Incluso Moisés sabe esto. En Deuteronomio 3:6 dice, además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Ya Moisés sabía que algo fuerte tenía que pasar. Ya él sabía que algo fuerte tenía que pasar. Y esto algo fuerte era que la carne tenía que morir. Y Pablo le está diciendo, ustedes ya no son como Israel era antes. Ahora como el pueblo de Dios, ahora como la iglesia de Dios, tú y yo hemos sido cambiados, transformados, no por las manos de un experto en la circuncisión, pero por las manos de aquel que nos ha creado, que es Cristo Jesús. Dice en Romanos 6:6, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. ¿Dónde está el pecado? En nuestra carne, mi hermano, mi hermana. Paremos de cruzar la televisión y decir que la televisión es la causa del pecado. No, la causa del pecado es tu carne. Nadie te fuerza a pecar. ¿Ah? Ese teléfono que tienes en tu mano, esa computadora que tienes en casa, ese televisor, no te mete el pecado en tu carne. No, tu carne ya trae el pecado. Entonces lo que Pablo está enseñando aquí, está diciendo que hemos sido enterrados. ¿Qué decimos cuando nos bautizamos? Una acción. Significa que el poder de la carne ya no existe, porque la carne ya está muerta, ya está vencida. Hablamos que el poder de Cristo ha vencido el pecado. Y mis hermanos, tenemos aquí, Pablo está yendo a una área extensa. Está enseñándonos que ya la carne de nosotros está muerta. Romanos 6:2-5 dice, ¿no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos en Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Alistair Begg, cuando habla de esto, dice: el pecado ya no reina, pero permanece. Y tenemos que entender esto. Sí, la carne permanece, y la carne ya no estará ahí cuando tú y yo moramos. Cuando la muerte venga, ya la carne va a ser destruida. Ya la carne no estará en nosotros. Pero lo que Alistair Begg está explicando, que aunque la carne esté ahí, ya no reina. Ya no te dicta lo que debes de hacer. Ya no te dice: come eso porque esto complace la carne. Ya tú puedes decir, negarte a ti mismo. Es que parte de seguir a Cristo, mis hermanos, es: si vas a seguir a Cristo, debes de negarte a ti mismo. ¿No fue esto lo que Cristo le dijo a las multitudes en Lucas 9:23? Niégate a ti mismo. ¿Por qué a ti mismo? Porque ahí está el problema. La inseguridad viene por nuestra rebeldía y nuestra carne.
Porque continuamente tú y yo se nos ofrece el pecado y ahí estamos comiendo el pecado. ¿Ah? Pero aquí nos está enseñando la palabra que ya no hay poder, la carne ya no tiene poder, porque ahora la carne ha muerto. Igual como Cristo murió ahí en la cruz, nuestra carne murió ahí en la cruz. Tú y yo ya no tenemos que hacer y decir lo que la carne nos está diciendo y pidiendo. Rafael Porter dice, la palabra bautismo tenía varias acepciones en la literatura del tiempo de Pablo. Originalmente se utilizaba en el oficio de tintoría para denotar el proceso de meter alguna tela en la tinta varias veces para cambiar color. El resultado del bautismo era que este y la tela se hacían iguales, idénticos, de tal manera que en adelante ya no se podía pensar en la una sin pensar en el otro. Así fue como la palabra se empezó a utilizar para significar identificación. Me recuerdo en Guatemala, tal vez por la situación financiera de mi familia, me recuerdo que ellos compraban camisas y las cambiaban colores. Y agarraban un tanque de agua, ponían la camisa y agarraban el tinte y volteaban y si era color rojo, así se miraba todo rojo y decían cuánto tiempo tenía que esperar, sacaban la camisa y era completamente rojo. Y lo que Rafael Porter está enseñando y diciendo que cuando nosotros somos bautizados, nosotros cambiamos totalmente. No es Eddie y Cristo, sino que es Cristo totalmente. Y es por eso lo que Pablo le está enseñando. Ahora ellos han muerto en Cristo. Su carne ha sido removida. Ya no hay poder. Ellos y la iglesia actual deben de comenzar a ver que nuestra carne no tiene poder. No solamente no tiene poder, pero nos enseña que hemos resucitado en Él. No solo morimos, pero ahora tengo vida. El poder que levantó a Cristo es el mismo poder que me da vida. Mira eso. Recuerda, acaba de decir, la inseguridad es aquella que no puedo yo estar seguro. ¿Por qué? Por la rebeldía de mi carne. Pero ahora yo puedo buscar de Cristo. ¿Por qué? Porque Él ha puesto un despertar en mi corazón. Ahora yo quiero saber quién es Él. ¿Quién es aquel que ha muerto en la cruz por mí? Ya no vivo como antes, muertos, porque Él me ha dado vida. Y ahora podemos decir lo que dice en 1 Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora Él nos ha adquirido, ahora Él nos ha cambiado y ahora como no éramos parte del pueblo de Dios, ahora somos parte de Dios. Ahora somos parte del pueblo de Dios. Es por eso, mis hermanos, que ahora tú y yo podemos ver y entender lo que Salmo 63:1 dice. Oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Y en otras traducciones, te buscaré en la mañana. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y arida, donde no hay agua. Ahora tenemos seguridad. ¿Por qué? Porque somos el pueblo de Dios. Ahora tenemos seguridad y podemos leer y sentir lo que Salmo 91 dice. El que habita en el amparo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío, porque Él te librará del lazo del cazador y de la pestilencia del mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hay el refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. Seguros en Cristo, ¿por qué, mis hermanos? Por la obra que Cristo Jesús hizo en nuestras vidas. Quiero que mires esto. El versículo 13 al 15 dice: y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos, y comienza Pablo a hablar qué es lo que Cristo ha hecho. Dice: en la circuncisión de su carne Dios le dio vida juntamente con Cristo,
habiéndonos perdonados todos los delitos, habiéndolo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado de los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Él los hace seguros. Mira, ahora podemos caminar en las valles de muerte y estar seguros. Ahora tú y yo podemos ir a los lugares que Él nos dice, tomar pasos de fe, y si resbalamos tenemos la seguridad que Cristo va a extender su mano y nos va a ayudar. ¿Por qué, mis hermanos? Por la obra que Cristo ha hecho. Tú sabes lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él nos ha perdonado de nuestros pecados. ¿Qué es pecado? Es todo lo que se va contra la voluntad de Dios. Todos hemos pecado aquí. Y eso trae una inseguridad porque sabemos, mi Dios es santo y yo no soy santo. Yo no puedo orar, yo no puedo cantar, yo no puedo venir a la iglesia a reunirme con mis hermanos. ¿Por qué? Porque he pecado. Pero mis hermanos, tenemos un abogado, un intercedor, a Cristo Jesús, que nos ama tanto que Él nos pide, nos enseña que podamos pedir perdón y Él nos perdona. Y no solamente nos perdona de unos pecados, pero nos perdona de todos los pecados. Dice Romanos 5:12. Dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Todos hemos pecado, mis hermanos. ¿Tú sabes la libertad que yo tengo un Padre que me perdona? Y su perdón es tan bello que cuando Él perdona, dice la palabra, nos enseña que Él ya no se recuerda de ese pecado. Él es excelente, Él es poderoso. ¿Qué es el pecado que tú has cometido hoy, en esta semana, a través de tu vida, que no has pedido perdón? Él te lo perdona. Éramos malos, pero ahora somos buenos por la obra que Cristo Jesús ha hecho. Eso estrés, esa ansiedad que el pecado da, porque mis hermanos, el que peca sabe que está mal. El que peca sabe que está mal. Mis hermanos, tener esa paz de entender que yo he pecado, yo he pedido perdón y mi Cristo me ha perdonado. No solo me perdona, pero mira, Cristo cancela la deuda. Porque Dios es justo, mis hermanos. Paremos de pensar que Dios es como nuestros papás, que cuando comenzamos a tomar un error dicen, está bien, no te preocupes. No, Dios es justo. Se debe de pagar la deuda que nosotros causamos cuando caemos en pecado. Hemos sido condenados. Romanos 3:19 dice, ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Todos somos responsables ante Dios. Ninguno llegará en el día de juicio y dirá, pero yo viví una vida buena. No. O dirá, pero yo no sabía. No. Todos somos responsables por las acciones que nosotros tomamos, por los pensamientos que nosotros tenemos. Y no solo somos responsables, pero la verdad, somos tan malos que nada en nosotros podía pagar para remover la condenación que cada uno de nosotros teníamos. Pero solamente Cristo pudo dar esto. Lo que dice Isaías 53:10-11 dice, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, cuando Él se entregó a sí mismo como ofrenda de expiación. Ver a su descendencia prolongar sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará.
debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Gálatas 3:3 explica lo que ha pasado. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque Cristo está maldito todo el que cuelga en un madero. Hubo intercambio, mis hermanos. Entonces, se tenía que pagar. Tú y yo teníamos que pagar por nuestros pecados. Y se ha pagado. El que hizo el pago es Cristo Jesús. Ahora tú y yo ya no tenemos que tener ansiedad. Ya tú y yo no tenemos que preocuparnos de cómo se va a pagar. Hubo intercambio. Nosotros teníamos que morir en esa cruz y Cristo toma nuestro lugar y muere por nosotros. Ha sido cancelada la deuda. No solamente somos libres de pecado, pero aquello que se debía ha sido cancelado. Por eso Cristo dice, se ha sido consumado. Ya todo se había hecho para que tú y yo podamos estar en libertad. En libertad. Pero ¿por qué caemos? Y voy terminando con esto. Porque continuamente hay problemas. Colosas tiene problemas. La iglesia en Colosas tiene problemas. La iglesia en Corintias tiene problemas. Miramos tantas contiendas, miramos tantos problemas. Pero no solamente Pablo le está enseñando que ya el pecado no tiene poder, nuestra carne no tiene poder, pero les enseña que el enemigo ya no tiene poder. Mira esto. Mis hermanos, la iglesia está en una guerra espiritual. Es la verdad y la realidad. Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. El diablo nos odia y nos ataca. A todos. Sí, Pablo le está enseñando 3 áreas. Dice, la carne ya no tiene poder. Yo ya no tengo que traer satisfacción a mi carne. Yo le puedo decir no a los deseos carnales. Y después Pablo está enseñando, pero el pecado ha sido vencido también. Ya cuando se nos presenta esta tentación, la tentación ya no tiene poder. Ya Cristo ha vencido el pecado. Pero hay otra área, mis hermanos, que nosotros tenemos que cuidar. El enemigo constantemente trae problemas, ideas. Hay muchas contiendas con hermanos, y escucho, dentro de la iglesia. Y por a veces hay más contiendas en estos lugares que en los lugares de la comunidad. ¿Algún día se han pensado por qué en mi trabajo tengo paz y en la iglesia no? ¿Por qué tengo paz allá en las cosas de afuera, pero en mi hogar no? Porque el diablo odia nuestros hogares, odia nuestros matrimonios, odia la iglesia de Dios, porque nos quiere destruir, nos quiere dividir, nos trae acusaciones, que nosotros no somos buenos para las cosas de Cristo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos presentado y queremos orar? O queremos con la idea, yo quiero servirle al Señor, y al salir de esas 4 paredes, se nos recuerda todo lo malo que hemos hecho y decimos, mejor no. O de nuestros hermanos. ¿Cuántas contiendas tenemos en nuestras mentes con nuestros propios hermanos? Bueno, la verdad es que todo lo que hemos escuchado
todo lo que hemos visto son mentiras, lo que es el diablo. Pero aquí el Espíritu de Dios nos da a ver, hey, ya Cristo ha vencido eso. Mira lo que dice el versículo 15. Dice, habiendo despojado de los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Qué es lo que Pablo está dando de ver cuando dice un espectáculo público? Rafael Porter dice, Cristo les ha retirado cualquier argumento que podrían haber utilizado para condenarlos. Habiendo triunfado sobre ellos en la cruz, Dios lo exhibió públicamente, como se hacía con un enemigo conquistado y llevaba prisioneros de guerra. La victoria es del Señor. Él ha triunfado sobre todo enemigo y nosotros lo hacemos juntamente con Él. Tú sabes lo que está diciendo aquí Pablo. Mira, en Roma, cuando ellos ganaban la guerra con aquellos países, ellos agarraban, ¿verdad?, todo el dinero, todo el oro, toda la plata, todos los materiales, y marchaban regresando a sus pueblos. Y cuando marchaban, venían los generales romanos, venían los soldados romanos, y después venía la ganancia, y la gente aplaudía. ¿Por qué? Porque aquí vienen nuestros hermanos soldados que han ganado. Después aplaudían porque decían, aquí viene la ganancia del pueblo. Pero ahí no se terminaba. De último llegaba el enemigo. Los malos llegaban en cadenas y los llevaban. ¿Y para qué? Para que el pueblo pudiera ver, el enemigo ya no tiene poder. Eso es lo que Pablo está enseñando, mis hermanos. Dios en la cruz ha expuesto públicamente que el enemigo ya no tiene poder sobre nosotros. Tú y yo podemos decirle no al enemigo. No. Es bueno hablar con otros hermanos. Es bueno conversar con otros hermanos. Y es bueno ver la necesidad y orar por otros hermanos. Pero lo que no es bueno son las contiendas, mis hermanos. No es bueno, ¿verdad?, como hablamos hace unas semanas, asumir. No es bueno crear una historia, y no es bueno, mis hermanos, parar de amar a nuestros hermanos por algo que tal vez el enemigo ha puesto en nuestras mentes. Pero tenemos aseguranza, mis hermanos, que Él nos libera. Alistair Begg dice, unidos en Cristo somos perdonados, pero también en Él somos liberados de las autoridades que nos oprimen. Quiero que cierres tus ojos ahí. Padre nuestro, gracias. Gracias, Cristo Jesús, por la obra tuya, Señor. Cuando éramos extranjeros, Padre, cuando habíamos sido expulsados de tu pueblo, tú, Señor, veniste y nos salvaste. Tú conquistaste el corazón, Padre, de piedra, el corazón, Señor, duro. Y tú nos ayudaste, Padre, a poder, Señor, anhelarte, quererte y buscarte, Señor. Padre, tú, Señor, has vencido la carne, has vencido el pecado, has vencido las autoridades, las potestades del enemigo, Señor. Ahora podemos libremente amarte, conocerte, Señor. Padre, oramos por nuestras mentes. Oramos, Padre, por nuestra ansiedad. Oramos, Padre, por nuestras almas en estos minutos. Te pedimos, Padre, ayuda
Ayúdanos, Padre, a poder, Señor, a poder sentir esa libertad que tú das. Ayúdanos, Padre, a ver tu mano poderosa superando las áreas de nuestras vidas. Padre, ayúdanos a confesar nuestros pecados. Ayúdanos, Padre, a amar, Señor, la obra de la cruz. Ayúdanos a vivir, Padre, conforme a lo que tú nos has llamado a vivir. Nos pido a la congregación que se ponga de pie. Voy a llamar a los diáconos que ven aquí enfrente, por favor.